Nosotros como estudiantes de la Universidad César Vallejo, empezamos con este podcast del curso de Cátedra Vallejo, a cargo del profesor Santiago Quispe Ruiz. Pero, ¿qué es Cátedra Vallejo? Es un espacio para la reflexión en la vida y palabra del poeta de Santiago de Chuco. Es un tiempo de valoración de lo nuestro y aquello que constituye lo más esencial y propio que los Andes peruanos han dado al mundo en el ámbito de la creación estética que es la poesía. Nosotros, el equipo 8, hemos elaborado un podcast. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el poemario de Vallejo, España, aparta de mí este cáliz. Bien, así es y empezamos hablando sobre el origen del poemario. España parte de mí este cáliz. Si bien sabemos, es un poemario del poeta peruano César Vallejo, que fue escrito por él en los últimos meses del año 1937, encuadrado en el realismo socialista. Asimismo, fue publicado después de su muerte en el año 1939, la cual está conformado por un conjunto de 15 poemas. Asimismo, el último de las cuales da título a la obra como España, aparta de mí este cáliz. Asimismo, en su calidad de corresponsal y articulista de diversas publicaciones, sigue muy de cerca la Guerra Civil Española, guerra que le inspirará a su poemario más político, España, aparta de mí este cáliz, que fue la primera de las creaciones literarias de Vallejo en publicarse póstumamente. Sucedió en España en enero de 1939, en una labor de impresión realizada por los soldados republicanos del Ejército del Este, en la imprenta de la Abadía de Montserrat en Cataluña. La coyuntura social y política que se vio en ese momento en España llevan a Vallejo a la creación de su último capítulo para Poemas Humanos, en el que, a manera de himno, revela la gesta de los combatientes de esta y anticipa la caída de la esperanza republicana, capítulo que se convertiría en un libro póstumo, España, aparta de mí este cáliz, llegando a ser revelador para el contexto político del momento y la valoración literaria que se daría posteriormente al considerarlo un conjunto de poemas sin precedentes en Hispanoamérica, y claramente uno de los más representativos de la condición humana presentes en los difíciles acontecimientos de este conflicto. Para este poeta, este conflicto significó no solamente el choque entre dos posturas, la política y la militar, sino la apertura a una nueva visión de la construcción social, sentimiento que expresa muy emotivamente en su escrito Los enunciados populares de la Guerra Española, que bien podría ser considerado como una antesala o un prólogo al poemario, ya que en este nos brinda una visión más panorámica del enorme sentido de la solidaridad que llevó a embargarle durante estos difíciles acontecimientos y la visión colectiva que les otorgan estos hechos. Afirmar que el tema de este poemario lo contiene únicamente la Guerra Civil Española sería desconocer su enorme valor universal. Aparte de allí, la guerra es su motivo esencial, pero más que eso es lo imponente o la imponente organización humana y social que se detalla en este conflicto. En manos de Vallejo es algo más que eso, la identificación con un acontecimiento que le pertenece por la acumulación histórica que representa su palabra. Un poeta mestizo, heredero de la voz de la orilla americana y libredez que este proceso corresponde, espíritu solidario que se identifica con el devenir de los propósitos sociales puestos en la realidad de la península. No es gratuita la insistencia de Vallejo al afirmar que España es madre de su voz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo, abajo su antebrazo que hacen en cabestro, dos láminas terrestres, niños, qué edad las de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno, niños del mundo,
Está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el cordillero a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano. La calavera hablando y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Buenas noches, profesor, compañeros. Quien les habla es el alumno Galarce Bertis Takayuki, cursante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les daré un pequeño análisis sobre el poemario España aparte de mí este cáliz y un análisis sobre el poema Niños del Mundo. El poemario España aparte de mí este cáliz trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. El otro elemento en que abarca el poema es el hispanismo. Para Vallejo, si algo atroz ocurre en España, tiene reflejo en Perú, su país natal, y en toda Hispanoamérica. Por esta razón, les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir. Aquí hace referencia a que si la destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla, y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflictos. Niños del mundo, serán la esperanza que los libera del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. Serán los futuros adultos que construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. A continuación les leeré un pequeño refrán del poema Niños del Mundo. Si no veis a nadie, si os asustas, los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Gracias. En conclusión, podemos decir que el poemario de César Vallejo, España aparta de mí este cáliz, su crítica refleja una mezcolanza entre los hechos históricos y el sentir por parte del poeta sobre la crueldad de la guerra, donde la vida humana dependía de un descuido, de una mala ubicación, de carecer un parapeto o tal vez porque se le acabó la munición. Pero también se podría decir que la palabra España engloba al continente europeo, pero también a la época sobre el incauto inca que se inclinaba ante su dios el trueno. Cuando dice aparta de mí, considero que se refiere al exceso que cometieron los conquistadores en el mundo nuevo y lleno de riquezas. La palabra cáliz sería la materialización del sufrimiento por el castigo divino de su dios, el trueno. Y algunos valores que hemos resaltado de este poemario es que nos deja la esperanza, el aprecio a la vida, la enseñanza y la fe.